tanto en el Código Civil, a partir del artículo 2142, y en el Código de Comercio, a partir del artículo 1262. El contrato de mandato nos conlleva una representación. Ustedes son representantes del asegurador en un acto de consumo. ¿Qué es un acto de consumo? Es un acto mediante el cual, esto está definido por dos normas. Habíamos visto en la charla anterior que hay dos estatutos de protección al consumidor, ¿no? El primer estatuto de protección al consumidor es un estatuto especial, que es la Ley 1328 del 2009. Ley expedida con la ponencia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y esa ley se desarrolla sobre un esquema principal, que es el que está en el artículo 335 de la Constitución, que advierte que la actividad financiera, bursátil y aseguradora, y en general cualquier acto de captación y aprovechamiento de dineros del público en el mercado, tanto primario como secundario de valores, son de interés general, son de interés público y son consideradas hasta un servicio público, de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional. Entonces ustedes están vendiendo ¿qué? Un servicio, están ofertando un servicio que es calificado como de interés general, como de interés público, dentro de las funciones como mandatarios o representantes del asegurador. El asegurador responderá por todos los actos, errores y omisiones que tenga el intermediario de seguros dentro del proceso de colocación, captación, recepción de clientes. Entonces, eso ya nos quedó claro en la charla anterior. Quiero escuchar si tienen alguna pregunta respecto a su labor como mandatarios del asegurador y como representantes del asegurador en los procesos de servucción, que es la colocación mediante el ofrecimiento de pólizas de seguros. Si hay alguna pregunta, Claudia, para poder empezar la jornada de hoy, que en la jornada de hoy vamos a hablar muchísimo dentro de las cargas y deberes de información nuestros como agentes o agencias de seguros en el proceso de colocación de pólizas de seguros, los cuales pueden comprometer no solamente los intereses del asegurador, sino la responsabilidad civil contractual o extracontractual de las agencias y los agentes de seguros. Bueno, por el momento no veo nada que en el chat ni nada, doctor. No sé si de pronto podemos esperar otros 5 minuticos a ver quién más se nos conecta. Don Carlos también ya se está conectando, doctor. Perfecto. Ya revisa. Perfecto. Todos los contratos, doctores, tienen 3 etapas de formación. Todos los contratos, todos los negocios jurídicos. ¿Qué es un contrato? El contrato es definido por el artículo 864 del Código de Comercio y el contrato es definido por el artículo 1495 del Código Civil como un acuerdo de voluntades. La vida del ser humano está rodeada de actos jurídicos y de contratos. Actos jurídicos son actos que producen efectos jurídicos, como por ejemplo el lesionar a una persona, como por ejemplo el incumplir un contrato. Entonces, en los contratos hay un acuerdo de voluntades y en los contratos hay 3 etapas de formación en las cuales ustedes van a participar activamente en el contrato de seguros como asesores, no solamente del asegurador, sino asesores del consumidor financiero, que dentro de los procesos de servucción, como es el proceso de una colocación de una póliza de seguros, acarrea responsabilidades civiles, penales, disciplinarias y administrativas para los que son abogados, por ejemplo. Hay intermediarios que son abogados, hay intermediarios que son administradores de empresas, hay intermediarios que son contadores, que pueden tener un riesgo legal dentro de la actividad de colocación y venta de un seguro. Entonces se preguntarán ustedes, bueno, pero yo qué riesgos tengo al vender seguros. Pues tienen varios riesgos. Primero, uno tiene una responsabilidad penal. ¿Por qué? En la ley 599 del 2000, es el Código Penal,
aparecen unos tipos penales o delitos. Delitos son imposiciones de conductas de no hacer. El primer delito es la estafa. Entonces no salir a vender y a vender y colocar el seguro como sea. Inventarnos nosotros coberturas dentro del proceso de selección, de colocación de pólizas, ¿correcto? Entonces a nosotros nos toca ser sinceros y actuar de buena fe. La buena fe, doctores, es un principio constitucional de todos los contratos y de todos los actos jurídicos de las personas. Y la buena fe es una presunción legal. Acá se presume que todos actuamos de buena fe. La buena fe está en el artículo 83 de la Constitución. Como presunción legal está en el 769 del Código de Comercio. Como presunción legal, del Código Civil 769 y en el artículo 835 del Código de Comercio, la buena fe. Se presume. Y la buena fe gobierna los contratos, artículo 1603 del Código Civil y 871 del Código de Comercio. Entonces, acá los intermediarios tenemos que actuar dentro del margen y dentro de los principios de la buena fe. La buena fe es ser qué? Ser sincero, la buena fe es ser franco en el proceso de colocación de pólizas de seguros, en la labor de asesoría dentro de la selección de riesgos para suplir las necesidades del consumidor de seguros, ¿correcto? Entonces, un primer punto fundamental es el concepto de qué son las tratativas o negociaciones. No todos los contratos tienen tratativas o negociaciones, pero hay contratos en los cuales se da esta etapa. En esta etapa hay un intercambio de información. Dentro de las tratativas o negociaciones, ustedes como vendedores de seguros deben cuestionar e interrogar a su cliente para poder vender un producto que sea idóneo, que sea seguro, que sea un producto con calidad y que sea un producto con utilidad para poder cumplir con esa necesidad que tiene el cliente de ustedes. Por ejemplo, la colocación de una póliza de sustracción, la colocación de una póliza de incendio. Ustedes deben asesorar al cliente sobre cuáles son las coberturas, cuáles son los amparos. Todos ya sabemos que los amparos es el aseguramiento del riesgo asegurable. Todos sabemos que el riesgo asegurable es un elemento esencial del contrato de seguros, entonces nosotros tenemos que empezar a cuestionar con el cliente, ¿usted qué riesgos quiere transferirle al asegurador? Los riesgos son sobre las personas, porque hay seguros de personas, hay seguros patrimoniales o seguros de daños, ¿no? Entonces yo quiero transferir los riesgos sobre mi patrimonio, sobre la operación de mi empresa. Yo quiero transferirle esos riesgos. ¿Y usted qué me va a vender? Entonces, en el proceso de venta, ahí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, doctores. En el Estatuto de Protección al Consumidor General, como veíamos la charla anterior, en la Ley 1480 del 2011, hay unas cargas de información dentro de esa etapa previa a la celebración del contrato de seguros. De acuerdo a la Ley 389 del 97 es consensual, ¿no? Que es consensual, se perfecciona por un simple acuerdo de voluntades. Antes era solemne porque solo se probaba o por confesión o con la prima. Conforme al artículo 1046 del Código de Comercio, ahora es consensual. Entonces ahí tenemos de entrada que tener una carga de advertencia, una carga de vigilancia y una carga de sagacidad. Debemos ser muy cautelosos en lo que estamos ofertando. Lo que nosotros estamos ofertando lo hacemos a través de qué? De medios electrónicos, hay unas normas de comercio electrónico. Los chats son plena prueba, son mensajes de datos, el artículo 247 del Código General del Proceso. Los mensajes de datos, los correos electrónicos son plena prueba, son pruebas documentales, entonces hay que tener cuidado con lo que estamos ofertando respecto a cuáles son los amparos, cuáles son las coberturas, cuál es el régimen de los deducibles, la parte del riesgo que corre por cuenta del asegurado beneficiario, cuál es el deber de advertencia que hay que darle al asegurado beneficiario en toda esa etapa previa a la formación del contrato de seguros, que es básico, doctores, que es el pago de la prima, ¿no?
Y ustedes saben que la ley 45 de 1990, en el artículo 82, aparece que la mora en el pago de la prima genera la terminación automática del contrato de seguros. Eso tiene que estar en todas las carátulas de las pólizas. Y ahí venimos también con unos deberes de información. Las aseguradoras, ahora como está de moda el comercio electrónico, ¿sí? Está de moda las operaciones virtuales. Las aseguradoras tienen unas cargas de información dentro de la redacción y dentro de la producción de pólizas. Dice claramente el artículo 182 y 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que es el decreto 663 de 1993, que dentro de la primera página de la póliza deben, con caracteres destacados, ¿sí?, aparecer claramente los amparos. Alguien destapó el micrófono, Claudio. Debe aparecer claramente cuáles son los amparos, cuáles son las exclusiones, cuáles son las coberturas, los datos del intermediario fundamental, para que lo sepan ustedes. Antes aparecía el valor de la comisión, ahora no es obligatorio el valor de la comisión, por sentencia de la Corte Constitucional, el valor de la prima, el valor del IVA correspondiente a la tributación por la colocación de la póliza, que es un servicio, la vigencia de la póliza y todos los datos inherentes que tienen que revisar ustedes, queridos colegas, que aparecen en una norma especial. Para que la anoten, el artículo 1047 y 1048 del Código de Comercio, ¿correcto? Ahí aparecen los datos del tomador, la firma del representante legal. A veces a nosotros se nos van las pólizas sin firma del representante legal. A veces no, casi el 90% de las pólizas no son firmadas por el representante legal. En un proceso judicial o en un proceso administrativo a través de una acción de protección al consumidor, esto puede ser utilizado en contra del asegurador y puede meterlos a ustedes en problema porque habíamos hablado que por jurisprudencia de la Corte Constitucional y por aplicación de la ley 1480 del 2011 y por disposición expresa del artículo 2344 del Código Civil, hay una solidaridad. Hay una solidaridad entre quién? Entre el productor o fabricante, en nuestro caso, ¿quién será el productor o fabricante? Pues el asegurador, inclusive doctores, aplicando el Estatuto de Protección al Consumidor, no solamente el asegurador es responsable, sino también el reasegurador. ¿Quién es el reasegurador? Pues ustedes saben que dentro de las operaciones de colocación de pólizas, más aún en los ramos de riesgos catastróficos, como las pólizas de alto costo, enfermedades de alto costo, las pólizas de incendio y terremoto, el reaseguro es bastante alto y la mayoría de la prima se la queda quién, no el asegurador, sino el reasegurador. Entonces todos serán responsables las personas que participen en la cadena de distribución y colocación del producto o del servicio al consumidor. Todos serán responsables. Lo dice el artículo 78 de la Constitución y lo dicen las normas de protección al consumidor. Entonces, no es que yo vendo el seguro y yo no respondo. A mí me toca también responder. Y ahí es cuando ustedes tienen que tener muy en claro cuál fue su rol en el proceso de colocación y venta del seguro, cuál fue su rol en el proceso de asesoría en la reclamación del siniestro, porque no solamente hasta ahí va su responsabilidad, ¿no? En vender un seguro. No, yo vendí el seguro, yo revisé la póliza, pues las cláusulas tienen que estar en caracteres destacados, ¿no? Ustedes tienen que tener en cuenta eso o advertirle al asegurador, porque hay pólizas que son redactadas en letras Arial 1, en Arial 2, entonces son letras que no se pueden ver. Así se coloquen las pólizas virtualmente. Y también hay que tener en cuenta los principios de protección contractual de la Ley 1480 del 2011 a partir del artículo 43 y el Tratado de París y el Estatuto de Roma en materia contractual a nivel nacional e internacional, con la aplicación de los principios de la UNIDROA respecto de que las pólizas, en la redacción de sus cláusulas, tienen que evitar ambigüedades. ¿Que es una ambigüedad?
que la póliza puede tener doble interpretación. Por ejemplo, en un seguro de vida, yo he visto varios seguros de vida que dice, esta póliza estará vigente en la cláusula de vigencia hasta los 70 años de permanencia. ¿Qué significa eso? Entonces hay dos interpretaciones, o 70 años de edad o 70 años de permanencia en la póliza o en el producto. Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? Hay un principio que es el principio pro consumitore y el principio favor debitoris del artículo 1624 del Código Civil, en donde cualquier ambigüedad será interpretada a favor del tomador asegurado beneficiario, ¿sí? Sabiendo pues que el tomador es quien contrata el seguro, no siempre es el mismo asegurado, y el beneficiario, el asegurado es el titular del riesgo asegurable, y el beneficiario es quien recibe el pago de la indemnización, ¿no? Entonces, dentro de ese proceso de reclamación, debe haber una asesoría permanente por parte del asesor de seguros, en este evento ustedes, como agentes y agencias de seguros. Entonces, tiene que actuar como una especie de consultor, ¿sí? Obviamente hay unos conflictos de intereses porque ¿quiénes les pagan a ustedes? Pues ustedes son representantes del asegurador, ¿sí? Pero ustedes tienen unos deberes de información con el cliente y el cliente es el usuario y el cliente es la persona que les compró a ustedes el seguro. Entonces, partamos de la etapa previa a la celebración del contrato, deberes de información. Hay unas cargas que debe cumplir el asegurado beneficiario tomador antes de la ocurrencia del siniestro. Todos ya sabemos qué es el siniestro. El siniestro es la realización del riesgo asegurable, conforme al artículo 1072 del Código de Comercio, y ustedes deben asesorar a sus clientes respecto de esas cargas. ¿Cuál será la primera carga? La primera carga es declarar sinceramente todas las circunstancias que rodean el estado del riesgo, ¿no? Tienen que anotar por ahí el artículo 1058, les voy a enviar un material con Claudia para que ustedes tengan ese soporte legal. Sobre todo quienes venden pólizas de vida, ¿correcto? Pólizas de vida. Quienes venden seguros de sustracción, seguros agrícolas, porque hay unos deberes de información que tienen que ser cumplidos por parte de quién, parte del consumidor de seguros, pero con la asesoría previa de ustedes como vendedores de seguros. Entonces, la primera carga, ¿cuál es? Declarar las preexistencias o evitar las reticencias. Por eso hay un documento que hace parte integral de la póliza, que ustedes deben tener esos documentos y ustedes deben exigirle al asegurador, acuérdense que ya es previamente, porque antes habían 15 días para entregar la póliza, ahora no, ahora se tiene que entregar la póliza y conforme se los dije en la primera charla, la póliza debe ir acompañada de un manual explicativo de cuáles son el alcance de las exclusiones, los amparos, las coberturas y cuál es la interpretación de cláusulas ambiguas, ¿sí? Porque no solamente son cláusulas ambiguas, hay cláusulas abusivas y cláusulas leoninas, como por ejemplo, hemos visto y tengo dentro de mi ejercicio profesional varios litigios contra aseguradoras que ya los he ganado, donde una cláusula de reclamación dice el asegurador podrá pedir a su arbitrio cualquier documento que sea pertinente para demostrar la cuantía de la ocurrencia del siniestro en el proceso de reclamación. En el artículo 1077 del Código de Comercio aparece, ¿no? Si yo no presento la reclamación, pues no está obligado el asegurador a pagar la indemnización dentro del mes siguiente o a preparar el pago de la indemnización. Pero entonces esa es una cláusula abusiva, porque ¿qué documentos son pertinentes? Puede ser cualquiera. El registro civil de su bisabuela, el registro civil de su nieto, puede ser cualquiera. Entonces, ustedes tienen que tener claridad y exigirle al asegurador, por favor, que conforme a los artículos 37 y 38 de esa ley 1480 del 2011, se entregue ese manual aclarativo sobre la póliza que ustedes están remitiendo al consumidor de seguros, que es el tomador, para que éste, conforme al artículo 1066 del Código de Comercio, tenga un mes para pagar, ¿correcto? La prima. Porque si no se le entrega la póliza, no empieza a contar el mes para el pago de la prima. Dentro de esas cargas de información, entonces, aparece la advertencia que ustedes como vendedores de seguros le tienen que hacer al cliente.
de declarar sinceramente las circunstancias que rodean el estado del riesgo. Y vamos con estos documentos que son fundamentales. Todos aquellos que vendan seguros de automóviles, todos aquellos que vendan pólizas multirriesgo, las pymes, seguros de incendio y terremoto, hay una inspección del estado del riesgo y también he tenido varios procesos relacionados con esto. El asegurador está obligado a inspeccionar el estado del riesgo, no, pero lo puede hacer a través de ustedes. Entonces ustedes tienen que tener cuidado porque pueden estar vinculados a una acción civil, penal o disciplinaria, porque la inspección del riesgo, conforme al artículo 1056 del Código de Comercio, no es obligatoria. La aseguradora a su arbitrio asume o no determinados riesgos. Pero entonces hay un documento que es fundamental que ustedes lo deben tener en la carpeta de cada uno de sus clientes, que es la inspección del estado del riesgo. Otro documento fundamental es ¿cuál? Y el formulario de la declaración del estado del riesgo, porque el estado del riesgo se hace con formulario o sin formulario. Y esto conlleva ¿a qué? A que si hay una omisión o hay una reticencia sobre una preexistencia, que es un hecho previo, un hecho anterior a la venta del seguro, como una enfermedad no declarada, inclusive dentro de esas pólizas de vida, el consumidor de seguros autoriza al asegurador para que consulte la historia clínica que tiene una tutela constitucional de intimidad de habeas data en el artículo 15 de la Constitución. Pues muy sencillo, el contrato es nulo. Y ahí cuando el contrato es nulo, ustedes pueden ser demandados. Y tenemos varias jurisprudencias, como la jurisprudencia del Colegio Anglo-Colombiano, ¿sí? En la colocación de una póliza de vida grupo a favor del ministro Londoño, ¿sí? Que no fue incluido dentro del grupo asegurable por una indebida interpretación o un indebido asesoramiento por parte de un corredor de seguros. Entonces ustedes tienen que tener cuidado en las advertencias que tienen que darle a sus usuarios, a sus clientes, sobre qué, sobre la carga de declarar sinceramente el estado del riesgo. Otra carga que es antes de la celebración del contrato de seguros que tienen que cumplir sus clientes y ustedes tienen que advertirles, cumplir con las garantías. Las garantías están en el artículo 1061 del Código de Comercio y son promesas que imponen obligaciones de dar, hacer y no hacer. Una garantía, por ejemplo, es en un seguro de sustracción pagar una vigilancia satelital, Telesentinel, etcétera. Y el incumplimiento de una garantía conlleva la nulidad del contrato de seguros. Ustedes tienen que hacerle la advertencia al cliente. La advertencia al cliente también en la etapa precontractual respecto a las coexistencias. Ustedes saben que los seguros de daños tienen un principio indemnizatorio. Esto está en el artículo 1088 del Código de Comercio. Los seguros de daños son contratos de mera indemnización y no pueden constituir fuente de enriquecimiento sin causa. Entonces ustedes tienen que revisar muy bien el tema de qué, porque pueden ser responsables también por este hecho. El tema del supraseguro y el tema del infraseguro. Y ustedes ya lo saben que es el supraseguro, ¿no? Asegurar por encima del valor real del interés asegurable. Infraseguro, asegurar por debajo. El infraseguro conlleva la aplicación de una regla de tres en la reducción del pago de la indemnización sobre el valor real del interés asegurable. Y ahí hay dos artículos principales, en el 1079 y el 1089 del Código de Comercio. Y el supraseguro está en el artículo 1091 del Código de Comercio, que inclusive puede llevar a la nulidad del contrato de seguros. Entonces, en esa inspección del riesgo, ustedes tienen que ayudar a calcular cuál es el valor real del interés asegurable, que también he tenido varias experiencias en litigio ante la superfinanciera o ante los jueces civiles del circuito, en demandas que se han impetrado contra las compañías de seguros sobre infraseguros y supraseguros, porque está mal asesorado el cliente por parte del intermediario en el proceso de qué, de selección de riesgos y en el proceso de hallar el valor real a asegurar, ¿correcto? Entonces hay una imposición sobre ese valor real a asegurar. Dentro de esas cargas previas también están las coexistencias. Puede que el cliente de ustedes ya tenga una póliza,
sobre el mismo interés asegurable, sobre el mismo riesgo asegurable, pluralidad de aseguradores y el mismo asegurado. Si hay coexistencia, la sanción, colegas, es la nulidad del contrato. La nulidad es que el contrato es declarado nulo por un juez. Entonces tienen que tener cuidado también dentro de ese plan de selección de riesgos o dentro de esa revisión o due diligence, que es el due diligence, la debida diligencia que ustedes le hacen a las pólizas y al consumidor. Dentro de ese due diligence, ustedes van a revisar la matriz de riesgos de cada uno de sus clientes, especialmente si son empresarios. Los empresarios tienen una matriz de riesgos, entonces ustedes tienen que entrar a revisar y verificar el plan de seguros. A ver si esas pólizas ya están contratadas, porque ustedes no pueden vender dos veces lo mismo, porque eso conlleva a la nulidad del contrato de seguros. Eso está en el artículo 1092 hasta el artículo 1094 del Código de Comercio. También un deber de advertencia que deben hacer ustedes a quién, a sus usuarios, a sus clientes, respecto a qué. Deber de advertencia sobre el no aseguramiento del deducible. El deducible, ustedes saben que, o franquicia, está en el artículo 1103 del Código de Comercio, es la parte del riesgo que corre por cuenta de quién, del asegurado beneficiario. Entonces, ese deducible se puede asegurar, sí, pero con el consentimiento del asegurador. Y ustedes están en el deber de información de advertir a su cliente o a su consumidor de seguros, ¿sí? A su usuario de seguros, porque hay una diferencia entre cliente y usuario. El cliente es quien toma la póliza, pero el usuario es el beneficiario, el destinatario final, que es el asegurado, ¿correcto? Entonces ustedes tienen esos deberes de información precisamente para evitar nulidades o ineficacias dentro de la colocación de esas pólizas de seguros. Dentro de esos deberes de información previos a la celebración del contrato de seguros está también cuál. Está el deber de advertencia sobre qué, sobre el cumplimiento de unas normas que conllevan al no reconocimiento del pago de la indemnización. Entonces ustedes tienen que conocer y leer lo que están vendiendo, leer el producto, no limitarse a que no, yo ya tengo el certificado de idoneidad y de capacitación de la compañía de seguros conforme a la circular 050 del 2015 o 2016, entonces yo ya soy experto en seguros. No, ustedes tienen que leer lo que están vendiendo y tener cuidado con qué. Acuérdense y hago énfasis y repito en lo siguiente, la aplicación de las exclusiones. ¿Qué es una exclusión? Una exclusión es lo que no cubre el asegurador. El asegurador puede cubrir o no cubrir determinados riesgos. Puede dejar o no puede dejar de asegurar los riesgos asegurables, ¿correcto? Y ustedes tienen que advertirle al cliente sobre las exclusiones para que el cliente no incurra en esos errores u omisiones que les lleve a la objeción infundada o fundada en el pago de indemnizaciones. Hasta acá la etapa previa, la etapa de preventa del seguro. En esa etapa de preventa del seguro también hay unos deberes de información relacionados con la publicidad. Y esto sí que es importante. La propaganda y la publicidad pueden conllevar a qué? A otro delito penal que no solamente la estafa, sino el ofrecimiento de productos y servicios mediante engaño. Hay una práctica que está prohibida en el artículo 207 del decreto 663 del 93, que es la cesión de comisiones a favor del asegurado beneficiario. Entonces hay intermediarios y ya en la asociación tenemos unas acciones administrativas y constitucionales en contra de intermediarios grandes que utilizan la red de bancas seguros, pues ustedes ya saben que que es la red de bancas seguros, ¿no? La utilización de medios masivos para la colocación de pólizas de seguros a través de los conglomerados financieros o grupos económicos. Entonces yo tengo las bases de datos, hay una ley de habeas data que es la 1581 del 2012, y a través de esas bases de datos empiezo a ofertar los seguros. A ustedes mismos la compañía de seguros les da publicidad para vender seguros o vender SWAT, por ejemplo. Y en la venta de ese SWAT, ustedes tienen que tener cuidado con la publicidad.
Esa publicidad no puede ser engañosa. La publicidad o la propaganda no puede ser desleal. Eso es un acto de competencia desleal que puede conllevar una intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio por prácticas restrictivas de comercio o actos de competencia desleal conforme al decreto ley 2153 del 92 y la ley 256 del 96, que es la ley de competencia desleal o las prácticas restrictivas de comercio. Entonces, hay que tener cuidado también con la revisión de la publicidad y de la propaganda, porque ustedes le pueden dar la publicidad y la propaganda a su cliente, pero ustedes como son los que están vendiendo, ustedes aparecen en la cadena final de distribución o de distribución, en ese proceso de colocación de la póliza de seguros a favor del consumidor de seguros, pues ustedes entran a responder. ¿Está claro? Son solidariamente responsables y pueden ser eventualmente demandados ante la jurisdicción administrativa, la Superintendencia Financiera de Colombia, ante la jurisdicción ordinaria, jueces civiles de circuito, ante la jurisdicción penal, Fiscalía General de la Nación en primera instancia, que entrará a revisar si la conducta es o no punible, o si la conducta, por el contrario, es atípica. Atípica es que no hay delito, ¿no? Típica es que hay delito. Y hay que tener mucho cuidado también dentro de esa etapa previa de colocación de las pólizas de seguros en los procesos de selección de asegurador, porque eventualmente pueden haber colegas, agencias o agentes de seguros que liciten con el Estado, ¿sí o no? Dentro de esos procesos de selección de riesgos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes van a licitar con el Estado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades e incapacidades que puede conllevar el hecho de participar en un proceso de licitación o policitación, porque no solamente son licitaciones públicas, sino policitaciones privadas. Y dentro de ese proceso de selección hay que tener cuidado con la oferta que yo le estoy haciendo al Estado o al particular, como un manager o un investment o un CEO en el proceso de asesoramiento de selección de riesgos y consecución de aseguradores para el aseguramiento de los productos y de los activos de la empresa, que es el destinatario. Dentro de esos procesos de selección, pues hay que tener mucho cuidado con las ofertas que estemos presentando, porque podemos entrar en una falsedad en documento público, una falsedad en documento privado. Tenemos que declarar verazmente y realmente, pues, nuestra experiencia, nuestra idoneidad, nuestra capacidad y los requisitos habilitantes técnicos financieros para esos procesos de contratación administrativa conforme a la ley 80 del 93, ley 1150 del 2007 y ley 1474 del 2011, que hacen parte principal del bloque del Estatuto de Contratación Administrativa. Hay que tener cuidado también dentro de esos procesos de selección respecto al cumplimiento de estas normas. Hasta acá acabamos con qué? Con la fase previa a la venta del seguro. Ya vendimos el seguro, entonces ya empieza otra etapa. ¿Cuál es la etapa? Pues el asesoramiento con el cliente respecto de qué. La responsabilidad civil contractual. Venga, cliente, si van a haber circunstancias de agravación del estado del riesgo, por favor, declárelas. Si usted va a vender pinturas o productos químicos o tóxicos, declárelo al asegurador, so pena de que termine el contrato de seguros por incumplimiento del artículo 1060 del Código de Comercio, que trae la carga de qué? De mantener el estado del riesgo. O el artículo 1074, evitar la extensión y propagación del estado del riesgo. Entonces, si hay un siniestro, automáticamente ustedes tienen que servir de puente entre el cliente, usuario y el asegurador en la notificación y aviso del siniestro, conforme al artículo 1075 del Código de Comercio, ¿no? Y ahí ustedes juegan un rol y un papel fundamental. ¿Por qué? Porque el cliente siempre les va a preguntar a ustedes, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues lea el contrato. Ahí aparece que usted tiene que acreditar la cuantía y la ocurrencia del siniestro presente de la reclamación. La reclamación en debida forma, porque si faltan papeles para esa reclamación, pues el ajustador nombrado como representante por parte del asegurador, el ajustador de siniestros, pues va a devolver la reclamación. Y eso es lo que buscan a veces las compañías de seguros, dilatar, ¿no? Porque en el artículo 1081 del Código de Comercio aparece la prescripción ordinaria y extraordinaria del contrato de seguros, que es de 2 años.
Entonces empiezan a pedir exigencias de formalidad no previstas en el contrato o en la ley, que es una práctica abusiva y está sancionada en la circular externa 016 del 2016 y en el artículo 100, numeral tercero del decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como una práctica abusiva del asegurador. Entonces, la exigencia de formalidad no prevista en la ley, pues ustedes como en ese rol de intermediarios, en ese rol de lleva y trae información, pues tienen que mediar, ¿no? Entre el asegurador y el cliente. Venga, cliente, presente todos los documentos que están pidiendo. Mira, asegurador, no pida documentos que son abusivos, nada tiene que ver con la reclamación, ¿sí? Esa labor de intermediación la tiene que hacer en el proceso de reclamación. Si la reclamación lleva inconsistencias o lleva falsedades, la sanción es la pérdida del derecho de pago de la indemnización. Inclusive puede haber un fraude en la reclamación, que es una conducta ya típica desde el punto de vista penal, una falsedad. Entonces ustedes tienen que advertirle al cliente, acá no vamos a hacer mentiras, no vamos a inflar la reclamación, no vamos a inflar los valores, no nos vamos a inventar hechos que no son ciertos. Por ejemplo, en las pólizas de automóviles, cuando se prestan el carro o utilizan el carro para servicios privados y no servicios, perdón, servicios públicos y no privados, ¿sí? La utilización de plataformas electrónicas como el Uber, como el Cabify, como el Easy. Entonces ustedes tienen que estar ahí, usted no puede decir mentiras porque entra en una conducta penal. Y ustedes pueden participar porque estarían en un concurso o en un concierto para delinquir, vinculados dentro de una investigación penal por un indebido asesoramiento en el proceso de reclamación, en la presentación de la reclamación por parte del cliente usuario, beneficiario de la póliza de seguros, a la compañía de seguros. Y la compañía de seguros pues, va a tirar para su lado, ¿no? ¿Cuál es el interés del asegurador? Pues el interés es, esto es un negocio, maestro. Y si yo tengo oportunidad de objetar el siniestro, me voy a pegar de lo que sea para objetar el siniestro y no pagar. Entonces ahí empiezan ustedes con el calvario, ¿no? Y el cliente, el reproche. Usted qué fue lo que me vendió. Esa compañía no sirve, son estafadores. No quieren reconocer la indemnización. Entonces, dentro de ese proceso de mediación, mis doctores, van a tener ustedes que tener una cautela y van a tener que tener una cronología de los actos jurídicos que hagan de asesoría en la afectación de esas pólizas, ¿correcto? El evitar el ejercicio de la subrogación o no renunciar a derechos frente a terceros, artículos 1096, 1097 y 1098 del Código de Comercio. El cliente o beneficiario muchas veces arregla con el tercero responsable. Ahí no cubre el seguro, el asegurador se exime del pago de la indemnización. Ocurre mucho con el ramo de cumplimiento, ¿no? En el ramo de cumplimiento entonces se hacen otros CIES, los que vendan pólizas de cumplimiento. Si usted hace un otro sí, automáticamente tiene, antes de hacer el otro sí, tiene que informarle al asegurador. O si no, de plano el contrato de seguros queda sin efectos. Hay terminación del contrato de seguros por agravación del estado del riesgo. O si hay una transacción, la transacción pues es un contrato, ¿no? Artículo 24 de 69 del Código Civil. Y si hay transacción, hay una renuncia a la presentación de reclamaciones. Y en esa transacción, pues, hay una pérdida del derecho al pago de la indemnización. Hay que tener mucho cuidado también dentro de ese proceso de la responsabilidad civil contractual, porque acá ya estamos hablando del contrato de qué, de entregarle al cliente la factura de venta del servicio que expide el asegurador, ¿no? Para efectos tributarios, para efectos fiscales, hay que entregar la factura de venta, es una obligación en todo contrato de compraventa, y acá estamos hablando de la venta de servicios a favor de los aseguradores, no solamente entregar la póliza, no solamente entregar los documentos inherentes a la póliza, como la inspección del estado del riesgo, como el formulario de la declaración del estado del riesgo, sino los documentos también que se entregaron para la selección del riesgo asegurable. Que todo eso conlleva
a la determinación y ajuste de un proceso de responsabilidad en un eventual litigio donde se determine o no la viabilidad del pago de una indemnización. ¿Está claro? Y también hay que tener mucho cuidado porque ustedes dentro de su récord, dentro de su estadística, dentro de sus bases de datos de sus clientes, con los temas de la renovación de las pólizas, ¿no? Que el cliente no vaya a quedar sin cobertura. Entonces, advertirle al cliente sobre qué, sobre la expiración de la vigencia de la póliza, o estar revisando si hay o no, si hay o no qué, si hay o no cláusulas de renovación automática dentro del contrato de seguros. Y con esto, pues ya hablamos de una asesoría integral dentro del proceso de colocación de las pólizas de seguros y sabemos un poco de cuáles son nuestros riesgos en el ejercicio de la actividad. Entonces yo, Claudia, quiero darle la palabra a los asistentes a ver qué preguntas tienen sobre lo que hemos hablado en esta segunda sesión, para que en la tercera sesión ya tengamos una puntualización sobre cuáles son las cargas, cuáles son los deberes, cuáles son las obligaciones del tomador asegurado beneficiario y los deberes de información que yo tengo que advertirle a ese cliente, a ese usuario, a ese consumidor de seguros, para evitar la asunción de responsabilidades de carácter civil, penal, disciplinario o administrativo dentro de los procesos de selección, servición y colocación de pólizas de seguros. Don Carlos Alberto. Buenos días a todos los colegas. Definitivamente oír a nuestro abogado de cabecera es todo un placer. De verdad, doctor Silva, que sería delicioso recibir el documento que propusiste ahora que nos ibas a enviar a través de Claudia, porque inclusive los que tengamos o tenemos algún entrenamiento en derecho, el número de artículos y de citas que hiciste, es todo un reto profesional recorrerlo. Así que tener todo ese recorrido en cuanto a artículos, tanto los del Código de Comercio como lo que tiene que ver con la Ley 1480, con lo que tiene que ver con el Estatuto Tributario, poder unir todo esto, porque definitivamente para eso se requiere un conocimiento como el que tú tienes y una dedicación como la que tú tienes para aprender y saber tanto como sabes, y nos estás comprobando que sabes de este negocio. Yo voy a aprovechar un segundo del tiempo para decirles que como asociación seguimos trabajando. La semana entrante estaremos en Bucaramanga junto con el Instituto Nacional de Seguros haciendo una charla que creo que va a ser muy interesante por parte de la Cámara de Vida de Fase Colda, y es que vamos a hablar sobre lo que es el proyecto de ley de regulación a las pensiones en Colombia. Yo creo que ese es un tema que nos toca no solamente como ciudadanos, a cada uno de nosotros, sino que como sector es todo un reto lo que se viene ahí en caso de que el proyecto se apruebe en la forma como fue presentado. Pero por lo que se ha conciliado, inclusive cualquier parte del proyecto que se apruebe acaba generando para el sector asegurador completo una probabilidad de negocio muy alta, y donde con mayor razón lo que nos está proponiendo el doctor Silva es absolutamente importante, relevante, porque vamos a hablar ya no solamente de, de un daño patrimonial, sino de la pensión de la persona, de su sobrevivencia, de cómo esa persona a futuro va a poder o no disponer de un capital que lo soporte y que lo acompañe en su vejez. La verdad es que vamos a estar en Bucaramanga hablando de eso y vamos a tratar de replicar esa charla en otras ciudades del país. Recordemos que para noviembre estamos en el proceso de implementación y de montaje de la
cumbre iberoamericana. La vamos a hacer en Bogotá el 9 y 10 de noviembre. Esperamos tener un grupo de conferenciantes extranjeros que nos van a traer temas absolutamente relevantes para la intermediación de seguros y para el sector de seguros en Colombia. Esperamos pues que todos podamos asistir masivamente a este evento en Bogotá. Para entrar en materia con el doctor Silva, qué pena haberme robado ese par de minutos, pero para entrar en materia, yo quisiera que miráramos una cosa que inclusive vi que Margarita Restrepo nos había preguntado sobre ella en el chat. Entendido que hay una serie de cargas, de obligaciones, de requisitos que el intermediario de seguro tiene que tener para dar una asesoría profesional, que no son solamente el hacer comparativo de pólizas, sino que va desde qué hay como inspección, cómo se está presentando un cliente a la compañía, la documentación de eso, el entender si la solicitud es relevante o no y por qué es relevante diligenciar solicitud y lo importante que es para el cliente poder diligenciar adecuadamente una solicitud. Todo esto, la pregunta, doctor Silva, es, ¿cuál es el mejor mecanismo para documentar? Una nota que yo lleve preestablecida donde pongo al asegurado a firmar que él o yo o fue enterado o fue notificado de esto y esto, y lo pongo a que firme, como propone Margarita, grabar la conversación y tener todas esas grabaciones por los plazos que eso implicaría, que se vuelve un poco complejo tener 10 años de grabaciones, inclusive por la dinámica del software. Y es entonces, en el sentido práctico, cómo el intermediario de seguros tiene una especie de pararrayos que le permita, el día que algo suceda, decir, yo hice esto. Fundamental, Carlos. Te agradezco tu pregunta. Nosotros debemos llevar unas memorias del proceso de colocación y venta de cada uno de los seguros con mis clientes. Unas memorias que son en cuanto a qué. ¿Cuáles fueron los actos jurídicos que hizo el intermediario en la colocación y venta de esas pólizas? Y dentro de esos actos jurídicos que hizo el intermediario en la colocación y venta de esos pólizas, aparece el acto inicial, que es cuál. Hay unas normas del SARLAF que no hemos hablado acá, pues harán parte de próximas charlas. Formato de vinculación al cliente, del cliente al asegurador, ¿no? Esas normas son obligatorias, ¿sí? Dentro de ese formato de vinculación del cliente, entonces se le envía a través de un WhatsApp o a través de un correo electrónico. Utilicen siempre los correos, ahí queda la trazabilidad. Mire, ya usted diligenció el formulario de vinculación, acá le estoy enviando la póliza, le estoy enviando el instructivo de definiciones de la póliza respecto a los amparos, exclusiones y cláusulas ambiguas de la póliza. ¿Qué dudas tiene? Con eso basta para uno poder alegar una ausencia de responsabilidad. Porque así, como hay unos deberes de información, hay unas cargas del consumidor de seguros. Dentro de esas cargas del consumidor de seguros, yo no puedo alegar mi propia culpa, mi propia torpeza, y está la carga de educación. Yo tengo que leer si en la venta de un producto a mí me entregan un manual de instrucciones y doy una indebida manipulación en el proceso de instalación del producto. ¿Responde o no responde el productor o el distribuidor o el concesionario? No responde. Así ocurre con los seguros. Desde el momento en que yo vendo el seguro, envío todo por correo electrónico y hago las advertencias respectivas. Será importante y voy a empezar a trabajar de la mano pues con Carlos y con Claudia, me tomo el atrevimiento, como hacer una especie de, si les parece a ustedes, ¿no? Para que no es de obligatorio cumplimiento usar esto, pero sí una especie de declaración de responsabilidades
sobre cuál es el rol de cada uno de las agencias y los agentes de seguros dentro de ese proceso de selección de riesgos, para que el asegurador, pues, no es necesario que lo firme ni siquiera, porque si el tomador asegurado beneficiario consumidor de seguros recibe ese correo, pues tendrá que leerlo, ¿no es cierto? Y en ese correo pues se dan las advertencias respectivas sobre cómo debe usar los seguros, cuáles son las cargas del tomador asegurado beneficiario dentro de esos procesos de permanencia en la póliza de seguros y todo lo que hemos venido acá hablando en el día de hoy bueno, la jornada anterior al respecto. Entonces sí es bueno preparar ese documento, Carlos. Lo estaremos socializando en una tercera charla que haremos para que ustedes lo empiecen a implementar dentro del proceso de ventas de seguros. ¿Te parece, Carlos? Me parece, Gabriel, creo que es algo necesario y que en ese sentido, pues la verdad es que tenemos ya como un par de compromisos con las personas y es, uno, ¿te acuerdas que habíamos quedado de construir una especie de documento que nos permitiera el habeas data para cada intermediario? El otro es este documento que nos estás proponiendo y el tercero es como el documento integral de lo que tenemos ya digamos, resumen de la charla. Eso es bien importante que lo tengamos porque definitivamente eh, cada uno de nosotros en su quehacer, sé que tenemos abogados dentro del grupo y algunos saben que a mí me ha gustado estudiar de esto, pero, pero es que tener eso junto, tenerlo resumido y junto, además de las manos de un experto, wow, ese detallito no nos lo podemos saltar, Gabriel. Así que vamos a quedar deseándote mucho y dispuestos a ayudarte con todo lo que pueda ser la construcción del documento, pero deseándote mucho porque de verdad vamos a necesitar, yo creo que ser conscientes de todas esas responsabilidades nos hace mucho más profesionales de un lado, pero de otro lado nos hace sentir con mayor seriedad la gravedad y la fuerza que tiene la intermediación de seguros en el momento del contrato de seguro. Eh, Veo a Giovanni levantando la mano. Muy buenos días a todos. Gracias, Carlos. Gracias, doctor. Definitivamente el tema jurídico en nuestra actividad es fundamental. O sea, nosotros nos regimos por contratos, todo está por escrito, independientemente de la consensualidad del contrato de seguro entre la agencia y el doctor Silva. Todas las ilustraciones y esos documentos que dice Carlos, pues de verdad que son muy importantes para enviárselos y los asegurados y tener, digamos, como la tranquilidad de que quede la constancia de nuestra acción. Muchísimas gracias. Yo quisiera pues aprovechar pues la presencia del doctor Silva pues para comentar un tema, y es que allá anoche en el Plan Nacional de Desarrollo quedó aprobado un artículo, el artículo 97, donde obliga pues para que todos estemos informados aprovechando la reunión. Me alegra saludarle. Desde el año pasado ya nos quitaron la potestad de poder emitir los SOATs nosotros. Lo que hice en ese momento es colaborarle, pero realmente nosotros no tenemos la potestad. Hay alguien que se activó el micrófono, por favor, para que lo apague. Por donde puede ingresar y poderlo expedir. Dos recomendaciones únicas. Claudia, ¿puedes apagar todos los micrófonos, por favor? Ningún WhatsApp, y no debe consignarle a ninguna persona particular ni a ninguna otra ente, sino solamente a la compañía. Creo que es Piedad Lozano. Esa Piedad está buena asesora, pero que apague ya le envío el link. Micrófono. Esto ya está silenciado. Ya está silenciado. Gracias, qué pena. Me refería que anoche en plenaria del Congreso de la República quedó aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo el artículo 97, donde obliga que todas las entidades públicas, pues en el proyecto estaba del orden nacional, ahora quedó que todas las entidades públicas, incluso ahorita en el chat si quieren les comparto cómo quedó el artículo, deben estar obligadas en riesgos laborales a trasladarse a Positiva Compañía de Seguros. Y les dan un término decían en una charla esta mañana a las 7:30 que de 90 días, entonces pues para que todos estemos informados y de pronto pues para que más adelante con el doctor Silva
de pronto nos ilustremos muy bien sobre el alcance de este artículo, porque pues digamos los que tenemos entidades públicas afiliadas a otras ARLs, tendríamos que adelantar el proceso de tránsito hacia la entidad pública de acuerdo con lo del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, ¿me puede repetir pues quería solamente hacer la aclaración. ¿Qué artículo? El artículo 97. 97. Giovanni, Sí. Yo creo que es Señor. importante en ese artículo, es importante que nosotros tengamos claro que es un ejercicio del gobierno como propuesta dentro del Plan Nacional de Desarrollo, aprobado por No, el ya Congreso. anoche quedó aprobado. Es aprobado por el Congreso, y que la redacción final del artículo debe pasar por conciliación, porque lo que salió del Senado no es lo mismo que salió de la Cámara. Hay unos conceptos Es que anoche a las 2 de la mañana quedó aprobado ese artículo ya. O sea, lo que ya quedó claro es que anoche a las 2 de la mañana quedó aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, incluido ese artículo 97. Entonces, precisamente es como para dejar ahí el tema planteado para efectos de poderlo mirar y hacerlo como un análisis posterior con el doctor Silva. Era básicamente lo que quería proponer para que miremos el artículo. Bueno. Perfecto, no, miramos el artículo, pero ojo, es un artículo que tiene que ver con compañía, una orden para que las entidades del Estado, y dependerá de lo que Giovanni dice que ya existe, pero que yo no tengo claro, que ya está la comisión de conciliación. En el tiempo, salió en el tiempo ya el definitivo, hoy lo publicaron. Bueno, que quedó aprobado anoche en conciliación a las 2 de la mañana. Ok, entonces lo importante de esto es que es un tema de compañías. El artículo no toca la intermediación. Pero nos afecta si estamos haciendo la intermediación, por ejemplo, con una entidad pública y estaba, por ejemplo, en Sura, pues tendremos que asesorar a nuestra compañía, a nuestro cliente para efectos de trasladarlo a la entidad pública, porque si no, pues perdemos esa intermediación. Entonces, pues eso, digamos, es muy importante para los que tengamos entidades públicas con intermediación. Básicamente era la sugerencia, por eso. Perdón, yo pero a mí sí me parece importante tomar, pues conocerlo y tomar decisiones, pero sí es fundamental, y con la seriedad que lo hemos hecho siempre en la COIS, conocer ya el documento definitivo y sobre eso tomar decisiones. Sabemos que quedó aprobado en la madrugada, pero es bueno conocer el documento definitivo y sobre eso tomar decisiones, porque sin duda nos afecta a todos. Exacto. Claro. Y lo que invitando al doctor Silva para que hagamos un análisis sobre eso. Lo que tengo claro, y eso está dicho inclusive por la presidencia y por la vicepresidencia positiva, ellos tienen claro la necesidad que tienen de la intermediación de seguros y la necesidad que tienen de estar acompañando a la intermediación. Próximamente contaremos algunas cosas que estamos empezando. Nos mantendrían la intermediación. Precisamente por eso, como intermediarios, tenemos que conocer muy bien ese trámite para efectos de que, si así estemos intermediando con la privada, también la podemos intermediar con la pública sin problema. Exacto. Entonces, la idea, diferente a lo que se está manejando por algunos en el chat, que veo ahí alguna información que está surgiendo, la idea de positiva no es eliminar la intermediación. Era un debate desde el gobierno para hablar de lo que ellos llaman el grupo bicentenario. Así surgió originalmente el artículo. En la Cámara lo ampliaron a que no fueran solamente las empresas del Grupo Bicentenario, sino todas las otras. Y hasta cuando el artículo yo lo pueda leer, lo que yo vi hasta que entró a debate en Cámara, era que en Cámara la propuesta era que fueran todas las entidades del gobierno. Eran solo del orden nacional. Pero en la Cámara quitaron el nacional. En la Cámara quitaron el nacional y dejaron todas las públicas. Entonces, por eso, viendo el artículo, por ahora, lo único que hay que, para nosotros como intermediarios, independientemente de si nos parece o no nos parece, si estamos, no, como intermediación, la intermediación no se puso en juego, no está negándose o diciendo algo sobre intermediación.
estamos simplemente teniendo claro que la intermediación como tal no se toca en la ley del Plan Nacional de Desarrollo y que como tal mantenemos nuestra función allí. Franklin está levantando la mano. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien, Gracias, Franklin. doctor Silva, por su despliegue en el tema jurídico con relación a la intermediación. Con relación a la ilustración que usted hace con nuestra labor de intermediación, pues no sé, me queda como un sinsabor en que básicamente se nos están trasladando a nosotros obligaciones que son propiamente de los asegurados. Pues el contrato de seguro impone unas cargas, como usted lo ha dicho, tanto como para el asegurador como para el tomador, el asegurado. Y en nuestro deber de información, pienso que es el deber de informar o indicarle al asegurado cuáles son esas cargas. Pero pienso que en ocasiones, y referente al documento que se piensa hacer y con relación al que quedamos con la charla pasada, tendríamos que mirar que en el ámbito de la modernidad muchas de estas, digamos, vinculaciones han ido cambiando en el sentido de que ya hoy en día lo que es el conocimiento del cliente, las solicitudes, los firmaclientes, ya casi que los está manejando de forma directa el asegurado, y nuestra intervención básicamente está en dar un contacto y le está llegando de forma electrónica y el cliente diligencia y firma electrónicamente. Entonces, casi que ya no estamos llevando donde el cliente y lo estamos ayudando a redactar o a acompañarlo en el diligenciamiento de ciertos tipos de documentos, donde ya casi que le están llegando de forma directa al correo, al buzón mandado directamente por la aseguradora, en el cual nosotros no tenemos, digamos, ya la trazabilidad porque los clientes reciben el correo y contestan y firman, para tener en cuenta en los documentos a formular o a sacar pendiente. Entonces, lo que noto es que la carga de la prueba o la carga de las obligaciones, perdón, que están en cabeza de los asegurados, pues no podría ser trasladada a nosotros, pues nuestro deber sería informarles a esos asegurados cuáles son sus obligaciones y hacérselos ver de manera taxativa o mediante un documento para que ellos lo tengan pendiente y sepan qué es lo que hay que realizar en cuanto a lo que tiene que ver con la grabación del riesgo, la reticencia, la persistencia, o sea, tener nosotros como ese documento tipo donde nosotros de antemano, yo digo que en una serie de preguntas o en una serie de información podamos alertar al cliente en el cumplimiento de estas obligaciones que le impone la norma. Sí, de acuerdo, Franklin. Sí, señor. Para eso es la redacción del documento, ¿no? Hola, hola. Sí, ahí ya proyectaron la norma, Carlos Alberto. En mi concepto, esa norma es inconstitucional porque viola el artículo 333 de la Constitución en cuanto a que hay un monopolio del Estado entonces en cabeza de dispositiva en la colocación de afiliación a Sistema Integral de Riesgos Laborales, y es una norma monopolística. Si bien es cierto en el artículo 365 de la Constitución, en ese artículo se da la posibilidad que el Estado haga monopolios. Acá estamos hablando de un mercado y en ese mercado no existe solamente positiva,
si no hay más de 8 o 9 actores, y ellos estarían vulnerados en su derecho ¿a qué? A participar dentro de esos procesos de contratación. Y es una norma monopolística que va en contra de los principios de libertad de empresa, libertad económica y libre competencia. Entonces, era importante que ustedes socialicen esas normas al interior también de las distintas compañías aseguradoras de riesgos laborales con las cuales ustedes trabajan, a ver qué acciones podemos impetrar. Que de entrada me parece que cabe una acción de constitucionalidad, pero entonces esa acción de constitucionalidad tiene un trámite, se demora 1 o 2 años en resolver. Gabriel, una acción de tutela, sí, dime. Sí, Gabriel, ese es un tema que corresponde directamente y es del ámbito de la compañía. En un debate entre compañías, si en un debate entre compañías, nosotros nos ponemos a un lado porque ese no es el debate nuestro. El debate nuestro es la intermediación. Claro. Si nosotros nos ponemos a querer legislar sobre compañías, acabamos metidos en líos que no son nuestros. Si la compañía de seguros más afectada. ¿Cómo? Lo importante es que hay gente en la pública. Claro, pero no podemos presumir la mala fe. Yo lo que he recibido por parte de la presidencia y la vicepresidencia comercial de Positiva es un compromiso a que la intermediación no se toca. Eso es lo que nos han dicho tanto el presidente como el vicepresidente. Tú estuviste conmigo en esa reunión y sabes que eso es así. Entonces no generemos ruido donde no hay ruido. Por favor, no está en duda en este momento. Si llegara a haber alguna condición que tiene alguna condición especial para la intermediación, nos metemos en el debate. Pero es un debate por ahora entre compañías de seguros, donde nosotros lo que hacemos es esperar a que ellos resuelvan su tema, como nos está ocurriendo en otros casos donde hay debates entre ellos que los dejamos que entre ellos los resuelvan. Nosotros ahí lo que estamos atentos es a la labor de la intermediación y al respeto de la labor de la intermediación, que hasta ahora hemos recibido el beneplácito tanto de la presidencia como de la vicepresidencia comercial de que van a estar atendiendo y cuidando la intermediación de seguros. Sí, y en esta mañana en una reunión a las 7:30 lo ratificaron así, entonces yo creo que pues por ahora lo que dice Carlos, estar tranquilos y simplemente pues mirar los procedimientos, pero además que es un tema legal, ¿no? De trasladar a nuestros clientes públicos a la entidad pública. Bien. No sé si alguien más tiene algo que comentar. Sí, yo, Carlos Alberto, ¿cómo estás? Buenos días para todos. María Cristina Troya. Hola, María Cristina. Sí, no, yo quiero es como dejar como el presente es que sabemos que cualquier entidad pública o privada para poder tener el acompañamiento de un traslado es voluntario de ellos nombrar al intermediario. Si la entidad pública nos nombra, perfecto. O sea, asimismo Positiva va a respetar ese nombramiento y se hará el traslado con el intermediario. Pero si la entidad pública no tenemos ese nombramiento para hacer el traslado, lo digo de esta manera, porque podemos tener el nombramiento en este momento de la entidad pública ante la ARL privada. Otra cosa es ya el traslado y lo que muy gentilmente ustedes hablan de los compromisos de Positiva, sí, perfecto, yo también lo escuché, también me lo han dicho, pero eso era antes de que saliera este artículo. Entonces, vamos a ver que nos lo mantengan, así como dice Carlos Alberto, de pronto no, bueno, hablar mucho del tema que ya es un tema entre las aseguradoras, pero sí es dejar presente de que debemos tener ese nombramiento de la entidad pública para así tener el aval de hacer el traslado y que Positiva no lo acepte. Entonces, yo creo que eso es lo más importante ahí, tener ese aval de la entidad pública. María Cristina, yo puedo decirte lo siguiente con toda tranquilidad. Uno,
el presidente, porque fue él, el presidente de Compañía de Seguros, que estuvo en el debate de la Comisión Séptima, en la audiencia pública de la Comisión Séptima, y que defendió lo nuestro, fue el de Positiva. El presidente de Positiva fue el que generó gran parte de la caída de ese proyecto de ley. Los que quieran ver el debate, está grabado, está en la página del Congreso, ahí está para que lo vean y oigan la presentación que hizo José Luis Correa en su momento. Lo segundo es que tanto Giovanni Novoa como yo, en calidad de presidente y vicepresidente de la Junta de la Asociación, hemos estado reunidos con el presidente y el vicepresidente comercial de la compañía. Nosotros conocemos esto desde hace mucho rato, conocemos que ese artículo se venía tramitándose, pero es un tema, inclusive hay declaración de Fasecolda de hace tal vez un mes sobre el artículo, eso no es nuevo, no surgió anoche, eso anoche se acabó aprobando, pero eso desde la Comisión Séptima, perdón, desde la Comisión, creo que es primera que le tramita esto, donde empezó el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, desde ahí empezaron a trabajarse que eso ocurriera. Sé que existía un documento donde se respaldaba esa opción como una opción, digamos, de hablar del Estado como grupo económico y definir simplemente que uno como grupo económico toma las decisiones que considera convenientes. Pero eso es un tema de compañías. Repito, a nosotros directamente, no por interpuesta persona, no a través de nadie, sino en directo, en reunión específica con las personas de Positiva, lo que nos han dicho es la intermediación para nosotros es fundamental, es relevante y la vamos a mantener con nosotros. Inclusive en los eventos de la asociación, para este año hay un compromiso de participación económica por parte de Positiva muy grande. Así que por ahora, y mientras las cosas sean las que nos han dicho que son, pues nosotros no tenemos por qué tomar ninguna acción. Les cuento que desde hace rato veníamos trabajando en el tema. Yo puedo decir con tranquilidad que conozco ese artículo hace por lo menos 2 meses. Así que no es nuevo, no surgió anoche. Eso viene caminando y ya nosotros como asociación habíamos estado interviniendo y manejando el tema nuestro, el tema entre compañías. Como les digo, hay una declaración de Fasecolda que la hizo, inclusive le tocó a Gustavo Morales ya como presidente del gremio, la hizo Gustavo Morales y esa declaración pues ya es una declaración pública de Fasecolda hablando sobre ese artículo que lleva más de un mes la declaración y que podrán consultarla en las páginas de Fasecolda en lo que tiene que ver con comunicados de prensa de hecho. Gabriel. Sí, sí, de acuerdo, Carlos, sí, señor. Bueno, entonces... Con lo que se oyó. Exactamente. Si hay un consenso y si hay una coayuda positiva en un pacto de respeto sobre la intermediación, yo no le doy el problema, ¿no es cierto? Esperemos. Exacto. Por ahora nadie ha dicho que no, esperemos. No sé si sobre lo que Gabriel nos expuso hay algo más para que estemos con Gabriel en lo que es el tema que él nos traía hoy listo y preparado, o le damos las gracias a Gabriel y esperamos que la próxima vez podamos tener nuevas noticias. Veo que Enrique Gutiérrez está levantando la mano. Doctor Carlos, buenos días. Desearle un feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y le alargue sus días sobre la tierra. Muchas gracias, Enrique. Mil gracias. Y, doctor Gabriel, tenía una duda después de todo lo que usted nos expuso. En el Código de Comercio, no recuerdo el artículo, establece que
esas omisiones efectuadas por las agencias y agentes son, digamos, respaldadas por las compañías de seguros o por los que son como solidarios. Realmente el tema, digamos, el texto no lo tengo en ese momento en la cabeza, pero quiero preguntarle si realmente esa circunstancia sí puede ser así, tal y como está la que tengo expresada. Si es cierto que esas omisiones de todo eso que usted nos explicó con bastante detalle está cubierto por las aseguradoras o por los patrimonios de las aseguradoras. Era esa mi pregunta, doctor. Muchas gracias. Bien. Enrique, voy a tomarme la palabra y Gabriel, después me complementarás. La ley 510 de 1999, en su artículo 101, dice, ordena, porque las leyes no hacen insinuaciones, sino que ordena que la responsabilidad civil por errores y omisiones de los intermediarios, agentes y agencias, la compañía de seguros para la que actúan será solidaria con esa responsabilidad. Y quiero la intervención de Gabriel más en este alcance que quiero dar, y es, eso antes de la circular 050 tenía un alcance, pero con la circular 050 ordenando que a nivel de junta directiva, la compañía de seguros tenga que certificar la idoneidad técnica, administrativa y comercial del intermediario de seguros, y lo hace, y lo escribe, y lo monta en la página, y dice cuáles son sus intermediarios aprobados, como están en las páginas de muchas de las compañías. Creo yo, Gabriel, que juntando lo ordenado en la ley 510 más lo ordenado en la circular 050, esa responsabilidad de alguna manera se exacerba para la compañía de seguros y se agrava para la compañía de seguros la posibilidad de salirse de ahí. Mi sensación es que después de la 050 la compañía de seguros quedó ya no solamente solidaria, sino que casi que responsable de los errores y omisiones del intermediario. No sé, Gabriel, ¿tú cómo lo ves? Totalmente de acuerdo, Carlos. Como complemento, también traigo a colación una norma que es el decreto 2605 del 93, por el cual se señala el régimen aplicable a los intermediarios de seguros y reaseguros, y he ratificado precisamente esa norma en el artículo 101 de la ley 510 del 99, respecto a la responsabilidad de las entidades aseguradoras en cuanto a las actuaciones de los agentes y agencias de seguros en el ejercicio de su actividad, obligan a la entidad aseguradora, dice la norma, respecto de la cual se hubiese promovido el contrato, mientras el intermediario continúe vinculado a esta. Claramente, y en conceptos de la Superintendencia Financiera y en fallos de la Corte Constitucional, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia, hay una relación de mandato. Y en el mandato, pues hay un mandato, y en mi concepto es un mandato con representación, que obliga directamente al asegurador sobre los errores y omisiones de los intermediarios de seguros. Inclusive, así es, en la circular 050 que advierte Carlos, aparece que los intermediarios no sujetos a supervisión, inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera, dicha carga se le delega ¿a quién? A las aseguradoras. Entonces, doctor Gabriel, qué pena, obviamente, tengo una duda ahí. ¿Podría uno decir entonces que ellos podrían, la aseguradora, subrogarse, digamos, no con el fin de por supuesto, eludir las sí, responsabilidades que los agentes y agentes tenemos hay un frente a la debida sí, diligencia, Enrique, pero podría generarse una subrogación en el momento en que la aseguradora tenga que pagar algún perjuicio? ¿Podría hay un generarse? principio, sí, claro, porque hay un principio en los procesos de responsabilidad, ¿no? Como hay una solidaridad, pues yo pago y me subrogo en contra de que es una especie de acción de repetición, en contra de la Perfecto. asegurada, en contra de Gracias, la doctor. agencia o agente de seguros, porque yo pagué la indemnización y en esa compensación de culpas yo tendré una acción contra la agencia y el agente de seguros por error o omisión en el proceso de colocación o asesoramiento en materia de seguros, en su calidad de intermediario. Claramente, Gabriel,
¿No sería, en últimas, alegar en mi defensa mi propio error? Si yo certifiqué que está idóneo técnica, administrativa y comercialmente, no puedo salir después a decir que es que no fue culpa mía que el tipo no supiera qué tenía que hacer. ¿O sí? Así no, lo Es que pasa decir, es que ahí hay un principio desde del ahí es derecho, donde yo lo veo, que la buena fe, compañía claro, quedó con la con la sí, la 0,50 obviamente 0,50. muy responsable. Y hay un principio que es el que Exacto. usted está diciendo, que se desprende de la aplicación del principio general de la buena fe, que es el venire contra factum propio. Yo no puedo ir en contra de mis propios actos. Si yo le habilito a este sujeto para que venda pólizas, después no puedo desconocer la habilitación, porque es un acto de ¿qué? De concesión. Estoy concediendo una responsabilidad en un tercero para que sea mi representante en el proceso de colocación de una póliza de seguros. ¿Me explico? Exacto. Entonces, la verdad es que hoy por hoy, con esa amalgama de normas, por lo menos desde mi perspectiva, la protección que tienen los clientes de agentes y agencias es muy superior a la de cualquier otra figura, porque es que el patrimonio que respalda nuestra actividad es el patrimonio de la compañía de seguro. Sí, a diferencia de los corredores de seguros, porque ellos sí responden individualmente, porque es una relación de corretaje que es distinto a la representación, que Exactamente. es la diferencia nuestra como agentes y agencias con los corredores. Los corredores, por eso la superintendencia financiera, inclusive les exige unas pólizas de responsabilidad civil contractual, extracontractual, errores y omisiones a favor de terceros para que cubran los riesgos propios de su actividad como corredores de seguros. Y ahí sí estoy de Exacto. acuerdo pues con Enrique, que Enrique decía que hay una norma en el Código de Comercio. Artículo 1347 del Código de Comercio habla de los corredores de seguros. Y los corredores de seguros sí responden individualmente. No obligan ni vinculan al asegurador. A diferencia de las agencias y agentes de seguros, que es como una fortaleza en ese régimen de la competencia que tenemos con los corredores de seguros, ¿no? Uno muy fácilmente le puede decir al usuario, al cliente, y tengo amigos pues que son agencias muy grandes y por eso hay unos límites en la supervisión, que eso tampoco ha sido claro, ¿no? En su época y en su momento se hablaba de las comisiones superiores a 800 salarios mínimos con corte al 31 de diciembre del año anterior, o en su momento se hablaba de los 1.600 salarios mínimos como presupuestos de supervisión, inspección y control y vigilancia de la superintendencia financiera, que inclusive los corredores podrían llegar a ¿qué? A demandar esa circular 050 y este artículo 101 por violación a la libre competencia, porque esos artículos conllevan a una ventaja competitiva sobre las agencias y agentes frente a los corredores. Si yo soy una entidad pública, ¿sí? Una entidad privada, pues yo voy a recomendar la contratación de una agencia a un agente. ¿Por qué? Porque de entrada, ¿quién va a responder? Como dice Carlos, el asegurador. A diferencia de contratar, ¿qué? Corredor de seguros. Que en últimas, ¿quién me responde? El corredor, no el asegurador. ¿Mm? Eso es. Pues sí, yo creo que con esto, Claudia, yo veo que no hay más preguntas. Haremos entonces, en horas de la tarde, Claudia, le estaré enviando el documento. Ok, Y a más tardar el jueves, le estaré enviando otro documento que es como la circular informativa. Vamos a hacerlo como una circular, ¿sí? Un comunicado para nuestros clientes y usuarios respecto a los riesgos y los deberes de información que ellos tienen al contratar una póliza, porque la ignorancia de la ley no es excusa, ¿no? Y hay unos deberes de información también de los consumidores financieros, como claramente se explicó acá en estas dos charlas, ¿sí? El artículo tercero y el artículo quinto de la ley 1328 del 2009 es muy claro respecto a esos deberes y principios de los consumidores financieros, ¿no? Porque los consumidores financieros no solamente tienen unos derechos, como la libre elección, como la debida diligencia, como la transparencia de información, como el derecho a recibir información, como la educación al consumidor,
sino también tienen unos deberes, ¿correcto? Y dentro de esos deberes aparece, lógicamente, unas prácticas de protección propias de los consumidores financieros respecto de la lectura de los productos que están adquiriendo. Entonces, en ese sentido, se redactará el documento. Muchas gracias, Gabriel. Y No sé, adicionalmente, Giovanni. no, discúlpame, Carlos. Y adicionalmente es importante que todos sepamos que las aseguradoras, al igual que todas las compañías vigiladas por la superfinanciera, tienen que tener un sistema de atención al consumidor, un SAC. Entonces, dentro de ese comunicado, dentro de ese documento, vamos a remitir al consumidor a que se obligue, o por lo menos se le advierte que ese contenido mínimo de información al cual está obligado el intermediario de seguros, el consumidor de seguro lo puede leer y lo puede fácilmente consultar en los sistemas de atención al consumidor que para tal efecto tienen las compañías de seguros. Perfecto, perfecto. Interesante buenos días con todos. Interesante hacerlo así como acaba de decir Mauricio, esto, porque así también tenemos más herramientas para poder llegar con el cliente, de que él muchas veces le dice no, hágame o no lo hagamos, ¿no? Que el consumidor financiero tiene unos donde reclamar muchas veces, o siempre tendrá donde reclamar. Y desde que lo hagamos desde ACOI me parece excelente para todos nosotros, ¿no? Que tengamos ese soporte ahí también. Perfecto. Bien. Carlos. ¿Alguno? Sí. Sí, Carlos, solamente una cosita. Independientemente de, pues digamos que con todo lo que vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, habíamos hablado en alguna oportunidad también de que a través de ACOIS, para cualquier responsabilidad que nosotros pudiéramos tener una póliza de errores y omisiones. La semana pasada yo había hecho una consulta con un reasegurador y ya tiene una primera preoferta para presentarle a la Junta Directiva para efectos de que podamos de pronto socializar y tener nosotros a nivel de ACOIS, como afiliados a ACOIS, la posibilidad de tener una póliza donde a un precio muy bueno para todos tengamos la posibilidad de tener una póliza de emisiones que tampoco pues podríamos, podría ayudarnos también a pues presentarlo como un respaldo a nuestros clientes adicional a lo que podamos tener. Y no sé qué opina el doctor Silva sobre eso. Y segundo, adicional digamos, a los manejos general de la asesoría que maneja el doctor Silva, si alguno de nuestros clientes necesitara algo, nosotros como agencia necesitáramos una asesoría adicional que nos coloque en el chat o en el informativo que nos va a dar doctor Silva, sus teléfonos para poderlo consultar también y de pronto para cualquier requerimiento que necesite uno de nuestros clientes, poderlo llamar aprovechando pues que usted es nuestro abogado de la asociación. Entonces también, pues adicionalmente con un caso particular que tengamos, entonces le pido ese favor, doctor Silva. Sí, señor. Muchas gracias. Es eso. Era eso, Carlos, muchas gracias. Entonces, no sé qué opina de la póliza. No, acuérdate, eso lo hemos trabajado, lo hemos venido haciendo desde hace rato con Mauricio, me imagino que es con el que ya tenemos alguna propuesta, y con los mexicanos que de más servicios, hemos venido trabajando en eso, en construir una propuesta. Esperemos a que veamos la propuesta. Cuando veamos la propuesta, si es la adecuada, seguramente vamos inmediatamente a socializarla, pero tú conoces que yo, hasta que las cosas no están cocinadas, prefiero mantener, digamos, no en secreto, sino en no generar expectativas hasta que no estén cocinadas. Bien, Aybar, ¿tienes una inquietud? Aybar, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo les va a todos los compañeros? Doctor Carlos, ¿cómo le va? Doctor Giovanni, doctor Gabriel Silva. Sí. Es lo siguiente. De acuerdo al código
de Comercio, en el 1075, pues nos habla de que el asegurado o el beneficiario debe dar aviso a la compañía dentro de los 3 siguientes días, ¿cierto? Pero, digamos, la prescripción de las acciones en el 1081 habla de 2 o 5 años, ¿no? Ajá. No cree, digamos, si no hay otro argumento, de pronto, que el 1075 va en contravía del 1081. Es importante hacer la siguiente claridad, Iván. En el artículo 1075 del Código de Comercio se consagra la obligación de dar aviso, pero si usted revisa no hay sanción. Hay deber información de dar aviso. Pero ese artículo jurisprudencialmente se ha manejado con otro artículo que es el artículo 1074 del Código de Comercio, que es evitar la extensión y propagación del siniestro. Y ese artículo 1074 junto al 1075 sí ha conllevado a que las compañías de seguros hayan objetado indemnizaciones. Ahora bien, Aibar, es muy importante lo que usted ha afirmado acá. ¿Por qué? Y agradezco pues su intervención porque habla de la prescripción. Hay una norma nueva, pues nueva, ya lleva 11 años, en el Código General del Proceso, Aibar, para que todos la tengamos en cuenta, que es el artículo 94, que habla de la interrupción de los términos de la prescripción. Y como dice Aibar, acá hay un problema jurídico. Como dice que con la reclamación en ese artículo, ¿qué es interrumpir? Interrumpir es cortar y volver a contar, cosa distinta a la suspensión. Suspensión es dejar en el espacio del tiempo. Entonces, es fundamental que presentar el aviso, así yo no tenga los documentos para la reclamación, para poder interrumpir los términos de prescripción. Que en mi concepto, el aviso se asimila a una reclamación porque en el artículo 94 del Código General de Proceso no hay claridad respecto a qué, respecto a esa interrupción de la prescripción, ¿sí? Porque habla de un reclamo, pero ¿qué tipo de reclamo? Acreditación de la cuantía y la ocurrencia del siniestro, ¿o qué tipo de reclamo? ¿Está claro? Exacto. Porque dice ese artículo claramente, el término de prescripción se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo se podrá hacer por una sola vez. Para mí el aviso es un requerimiento, no es la reclamación, porque acá no habla de reclamación, sino un requerimiento que el deudor, que el acreedor le hace al deudor. ¿Quién es el acreedor? Pues quien cree tener un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho de reclamación al reconocimiento del pago de una indemnización. ¿Está claro? Gabriel, y quisiera complementar con lo siguiente. Quisiera complementar con lo siguiente. Esa norma que citabas es una norma que, digamos, en lenguaje coloquial, aparentemente está sin dientes. Hay solamente un artículo suelto, yo no recuerdo el número, ustedes que saben harto de derecho recordarán el número, que habla de una sanción en general por la omisión o el incumplimiento de las obligaciones de las partes. Y esa posibilidad le dice que la compañía de seguros podrá deducir los perjuicios que tal omisión le genere. El problema con ese artículo, como yo lo logro entender, es que los perjuicios en Colombia, por lo menos hasta donde yo entiendo, no pueden ser tasados sino por el juez. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted no reporta el siniestro de los 3 días siguientes y llegare a haber para la compañía un perjuicio por la mora, hablemos específicamente de casos como lucro cesante, donde el que la compañía no estuviera informada genera una agravación de la situación, cosa por el estilo, ahí podría la compañía ir al juzgado, solicitar que le tasaran los perjuicios y deducir los perjuicios en la indemnización. Pero ese ejercicio creo que no, por lo menos hasta donde yo lo conozco en mis casi 41 años en este sector, no lo he visto ocurrir. No he visto que una compañía de seguros tase perjuicios a través de juzgado para disminuirlos en el valor de la indemnización. No sé si ustedes que están, digamos, Gabriel, que está más en
en el ajetreo de lo jurídico, conozca que alguna compañía ya ha hecho uso de esa tasación de perjuicios. No, en mi ejercicio profesional no. Lo que sí he visto es que las Pues, compañías también pueden demandar al usuario o al cliente, ¿no? claro, Sobre todo para claro. declarar la prescripción. En casos de reclamación de seguros de vida, entonces si ellos se dan cuenta, demandan para que declarar la prescripción y que se declare la nulidad antes de que los beneficiarios reclamen el pago de la indemnización. Exacto. Sí, pero ya es digamos, es una cosa por otro camino que es diferente. Sí, Gordon nos no, está no lo levantando es. la mano hace ratito. Hola, buenos días. Saludos desde Pereira. ¿Cómo les ha ido? Felicitaciones al doctor Carlos Alberto en su cumpleaños con retroactividad al día de ayer. Gracias. Saluden a mi amigo Vanegas de Bucaramanga también. Quería hacerle una pregunta con respecto a la información que nos van a enviar. ¿Nos va a llegar al correo o cómo se accede a ella? Yo creo que la podemos poner en el chat y la podemos tener en la página, en todo lo que tiene que ver con la documentación que nosotros manejamos en la página, que vale la pena que le den la miradita, vale la pena que pasen por allá. ¿Listo? Ok, muchas Hernando. gracias. Hernando tiene la mano levantada. Hernando Sierra. Don Carlos, espéreme, termino aquí para decir algo importante, aparte de su cumpleaños, también me sumo a ello. Es lo siguiente, lo que dice el doctor Gabriel y lo que obviamente usted también aclaró, de acuerdo al 1075 y 1081 del Código de Comercio, efectivamente es así como opera. Entonces, para tener en cuenta, sobre todo en las reclamaciones de los clientes, cuando las revisamos, cuando las recibimos, digamos, cuando entran calificaciones para demostrar la invalidez para obtener la indemnización, que sea superior al 50%, ¿no? De acuerdo al contrato firmado. Pero es muy importante porque en todo ese trámite yo no puedo permitir que se me acabe, digamos, por lo menos, como ya tengo conocimiento, la ordinaria. Entonces, como dice el doctor Gabriel, se debe interrumpir y darle aviso a la compañía. Eso es suficiente, efectivamente, para que la compañía esté informada de que hay pendiente una reclamación, pero que no se ha cumplido por los trámites legales que se deben realizar. Era eso. Sí, así es, Gordon. Sí, señor. Ya les envié el material, se lo envié a Claudio para que lo socialice. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Carlos, a todos ustedes muchas gracias por la asistencia y espero verlos pronto. Esperemos que pronto nos podamos encontrar y quedamos a la espera de la programación de nuestro tercer encuentro. Voy a aprovechar para pre-lanzar una reunión que está promoviendo nuestra compañera Margarita Restrepo, que muy juiciosamente ha dedicado rato a estudiar un tema del que se hablaba esta semana en el chat, que es el tema de ciberseguridad, de riesgo cibernético. Margarita tiene un pool de amigos que trabajan desde la ingeniería y el derecho, todo lo que es el riesgo cibernético. Ya hicimos un primer contacto con la persona que maneja esta organización para que nos pueda acompañar. Entonces, la verdad es que vamos a definir con él la fecha para ver si lo hacemos dentro de 2 semanas o dentro de 4 para mantener nuestro ritmo de una reunión cada 2 semanas en la que podamos sentarnos y hablar de temas que nos alimenten y nos permitan ser juiciosos. Lo que Márgara aquí por el chat nos está diciendo que es bueno haber leído las pólizas de cyber de las compañías. En el chat de esta semana vimos que hay muchas ofertas, hay una Express de SBS, hay otras que son ya más gruesas, hay unas que son de riesgos nombrados, otras que son todo riesgo con exclusiones. El mar de posibilidades es muy amplio, la terminología es muy específica porque pues hablar de phishing no es lo mismo que hablar de hackear, no es lo mismo, tiene cada término
una relevancia específica y la gran mayoría de nosotros estamos en formación en eso. Entonces, Márgara está levantando la mano ya que estamos hablando de ella. Entonces, doña Márgara, enos aquí. Hola, gracias, presidente. Quería adicionar saquémosle jugo a esa reunión porque ellos ya se han estudiado las pólizas también. Entonces, si bien nosotros las podemos leer o tenemos dudas, pues ellos nos van a enseñar un poquito también, o nos van a decir qué han encontrado de bueno o de malo o de, digamos, deficiente en alguna de las propuestas a la luz de la experiencia de ellos como asesores en cyber, tanto, como dices tú, técnica y jurídicamente. Claro, inclusive en eso quiero contarles que lo que les decía ahora, algunas de las cosas cuando ya se lanzan, pues ya ocurrieron, pero en las reuniones previas que hemos hecho con Margarita para esto, lo que hemos encontrado es que desde la solicitud, el denominado proposal, desde la solicitud empieza a haber ruido en este tema, un tema absolutamente neurálgico hoy para las compañías. Todos tenemos un amigo al que le hackearon la cuenta de Facebook y pidieron plata prestada a nombre de él. Ojo con eso, no es una cosa por ahí esotérica, rara, difícil, es algo que está pasando y que nosotros como intermediarios de seguros debemos estar atentos a eso para estar al día con nuestros clientes, asesorándolos y acompañándolos en la exposición al riesgo cibernético. Yo creo, y ya llevamos unos 15 minuticos de más de lo que nos gusta estar, para respetar sus horarios. Sabemos que algunos tienen inclusive enseguida una reunión 10 de la mañana para otro tema, otra historia, pero sabemos que existe esa reunión y, y debemos dar pues por lo menos opción a que podamos hacer el cambio de aguas respectivo. Así que mil gracias por acompañarnos hoy. Les estaremos contando nuevas cosas cuando ya las tengamos listas, cocinadas, organizadas, pero sí les podemos decir con toda tranquilidad, estamos haciendo muchas cosas para que próximamente podamos tener noticias y no simplemente expectativas. Espero que esta charla de hoy les haya servido. Yo declaro que a mí me sirvió y en ese sentido, pues muchas gracias, Gabriel, por tu tiempo, por tu estudio, porque sé que eres un hombre, primero, muy ocupado, pero segundo, muy conocedor y eso sé que es una restricción para uno. Cuando uno realmente conoce un tema, trabajar sobre él se le vuelve más complejo porque la preparación para lograr simplificar, como lo hizo Gabriel, es una preparación larga, ardua y que debemos agradecer como asociación. Mil gracias al doctor Gabriel, mil gracias a los colegas que nos acompañaron y esperamos que en 2 semanas podamos reunirnos nuevamente a conversar sobre temas constructivos que nos den posibilidades de ser cada vez intermediarios de seguros más profesionales. Feliz día para todos.